Buen día, mi nombre es Wendy Karen Hernández Mendoza, soy del grupo SP82 y voy a hablar un poco acerca de lo que es la tabla periódica. En este caso es importante comenzar con la definición. Estamos hablando de que la tabla periódica es una disposición sistemática de elementos químicos ordenados, pues de acuerdo a su número atómico, que tenemos entendido que el número atómico es el número de protones en el núcleo de un átomo y, pues bueno, además de sus propiedades físicas y químicas. Un poquito de la historia de la tabla periódica, pues se encuentra en el creador, o bueno, más bien fue propuesta por Dmitri Mendeleev en 1869, aunque pues posteriormente se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades. Y pues tenemos que una de estas modificaciones importantes la realizó Henry Moseley, quien estableció el concepto de los números atómicos. Asimismo, tiene una organización de tal manera que está estructurada en filas horizontales, columnas verticales. En las filas horizontales vamos a encontrar los periodos, que son 7 en total, y en las columnas verticales vamos a encontrar los grupos, que tenemos un total de 18 grupos. Asimismo, pues son elementos, cada uno de estos grupos está formado por elementos de un mismo grupo que comparten propiedades similares. Vamos a continuar un poquito con la estructura y organización de la tabla. ¿A qué se refiere? Pues a cómo es que se decidió hacer esta estructura y esta clasificación de acuerdo a unos elementos que se irán mencionando. Tenemos el número atómico, que es la primera estructura que tiene para poder identificar cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y tenemos entendido que el número atómico es el número que indica cuántos protones tiene el átomo de un elemento. Y pues este número va aumentando conforme nos movemos de izquierda a derecha en la tabla. Asimismo, pues continuamos con la organización de los grupos y periodos, en donde podemos entender que los grupos son familias o columnas verticales donde los elementos tienen propiedades similares, y asimismo pues los periodos son filas horizontales, y a medida que avanzan de izquierda a derecha pues los elementos pasan de ser de metales a no metales. Vamos un poquito acerca de la clasificación de los elementos en la tabla periódica, que ya es un poquito más exacta. Cuando hablamos de un material metal, pues nos estamos refiriendo a todos aquellos que son buenos conductores de calor, electricidad, y pues generalmente son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el único metal que encontramos que pues no es sólido en temperatura ambiente. Y algunos ejemplos de metales pues es el hierro, el oro, etc. Pasando a un lado de los no metales, vamos a tener a todos aquellos materiales que generalmente no conducen bien la electricidad ni el calor, por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno. Y en la parte de los metaloides vamos a tener a todos aquellos que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, por ejemplo el silicio y el arsénico. Un poquito más acerca de estos bloques dentro de la estructura de la tabla periódica, la vamos a encontrar en una clasificación de acuerdo a bloques, dependiendo pues algunas propiedades que puedan tener estos elementos. En este caso vamos a tener cuatro tipos de bloques en la tabla periódica. El primer bloque va a ser el bloque S, que lo conforman todos los elementos del grupo 1 y 2, que serían el hidrógeno y el helio. Bueno, y el hidrógeno y el helio, punto y aparte. Esto quiere decir que son altamente reactivos, por ejemplo, el sodio. En el bloque P vamos a encontrar los elementos del grupo del 13 al 18, que incluyen a los no metales, metales ligeros y gases nobles. En el bloque D vamos a encontrar metales de transición, que son elementos del grupo 3 al 12, aquellos que son conocidos por ser metales con alta densidad, dureza y buena conductividad. Y asimismo en el bloque F vamos a encontrar lantánidos y actínidos, que se encuentran al pie de la tabla y son elementos de transición interna como el uranio y pues sí, este sería un ejemplo de pues este elemento de transición. Vamos a continuar un poquito acerca con las propiedades periódicas. Una propiedad periódica
pues se está refiriendo a qué es lo que originó esta clasificación. En este caso vamos a tener 3 tipos, que sería el radioatómico, la energía de ionización y la electronegatividad. El primero, que sería el radioatómico, va a aumentar de acuerdo al movernos, en este caso, hablando de la tabla, pues hacia abajo en un grupo, y va a ir disminuyendo de izquierda a derecha en cada uno de los periodos. Asimismo, la energía de ionización pues es la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo. Aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye hacia abajo en un grupo. Y finalmente, pues la electronegatividad, que es la tendencia de un átomo a atraer electrones, y esta va a ir aumentando de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Continuando un poquito más con los elementos más conocidos, vamos a tener los que son los, valga la redundancia, pues los que son más comunes. En este caso es el hidrógeno, oxígeno, carbono, hierro y oro. El primer elemento pues es un no metal, el segundo es esencial para la respiración de los seres vivos, que todos podemos ubicar el oxígeno, carbono, que es la base de la vida en la Tierra, presente en todos los organismos vivos, hierro, que es usado en la fabricación de metales y en la sangre para transportar oxígeno, y el oro, que es un metal precioso que pues es venerado o alabado por su belleza y resistencia. Un poquito acerca del uso y aplicaciones de la tabla periódica la vamos a encontrar en 3 distintas áreas clave, que pues estas serían en la industria, para la fabricación, para los procesos, etcétera, pues podemos utilizar cada uno de estos elementos de acuerdo a las necesidades. En la medicina vamos a encontrar elementos como el yodo, que se utilizan en la medicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y asimismo pues en la tecnología tiene innumerables aplicaciones pues a la hora de crear dispositivos electrónicos, ya que para crear las conexiones y todo en general lo que necesita un aparato electrónico, pues se necesita de estos materiales físicos, que serían parte del hardware de un sistema operativo. Que pues en esto tenemos el silicio, que son esenciales para la fabricación de semiconductores, vitales para la electrónica moderna. Y pues finalmente, en las curiosidades tenemos los elementos sintéticos, por ejemplo, que son algunos elementos como el neptunio y el plutonio, que no se encuentran de manera natural y son creados en laboratorios. Asimismo vamos a tener elementos raros, que quiere decir que son elementos como el francio, que son extremadamente raros de encontrar y altamente radiactivos. En la mayoría pues estos materiales son peligrosos y difíciles de encontrar. Y asimismo los gases nobles, que son los elementos en el grupo 18, por ejemplo el helio, neón, argón, etc. Y son gases incoloros, inodoros e inertes, lo que significa que no reaccionan fácilmente con otros elementos. Y pues eso sería todo en cuestión de un poquito de la historia, un poquito de la función, las utilidades pues de la tabla periódica. Gracias.